En el contexto de la celebración de las fiestas patrias en Puebla apareció una persona sin vida dentro de un saco de dormir ahí en la zona del barrio de Analco como signo de la actividad de los grupos de delincuencia organizada que operan en Puebla y que parecen disputarse la plaza todos los días. Sin embargo, conviene detenernos a hacer una reflexión que todos debiéramos hacer. Cada vez que tenemos un evento importante, masivo, que concentra cientos de miles de personas, suelen ocurrir este tipo de hallazgos por parte de la autoridad. Ocurrió, por ejemplo, en abril de este mismo año, antes de comenzar justamente la fiesta de los poblanos, la Feria de Puebla. Lo que sucede es que me está distrayendo. ¿Hay una alarma sísmica? ¿Está sonando una alarma sísmica? Creo que es de la escuela. Bueno, vamos a mantener la calma, esperemos tengamos noticias pronto, pero bueno, le decía, un hallazgo macabro en el contexto de la celebración de las fiestas patrias, como sucede cada vez que hay un evento masivo en Puebla. Las autoridades comienzan a preguntarse si es la forma de operar de los grupos de delincuencia para intimidar, inhibir o fijar una postura respecto de los eventos que concentran la mayor cantidad de gente, pero que además suele mover muchísimo dinero, flujo en efectivo. Pero también se comienzan a preguntarse si los restos humanos que suelen ser encontrados, como ya ocurrió en la Feria de Puebla y sucedió en la antesala de la conmemoración del Grito de Independencia, son cuerpos de personas que han sido recientemente ejecutadas o si hay un inventario. Suena macabro, sí, pero las autoridades ya se preguntan si en realidad son personas que fueron ejecutadas, desaparecidas y ejecutadas recientemente, y hay quien sugiere ya que se trata de un inventario macabro por parte de los grupos de delincuencia que tienen almacenados restos humanos con el propósito de inhibir y de espantar a la sociedad. La respuesta, desde luego, la tendrán las autoridades, pero conviene hacer esta reflexión. Son las 9:33, estamos en Destrozando la Noticia, vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muchísimas gracias que nos acompañan en este Destrozando la Noticia de miércoles. Estamos pues todavía con la resaca de la fiesta de Independencia, que como usted sabe se llevó a cabo en la capital de la República Mexicana, en la capital del estado de Puebla y en muchísimas ciudades pequeñas, medias y grandes de la República Mexicana, como ocurre cada vez que conmemoramos la independencia de México. Hay un montón de lecturas resultado de esta fiesta de independencia, porque para subrayar lo primero es que, desde luego, por primera vez en la historia de México, una mujer encabezó la arenga que realizara el cura Miguel Hidalgo allá en el estado de Querétaro. Entonces, bueno, derivado de ello, pues hay un conjunto de lecturas, algunas de ellas son absolutamente equivocadas, otras no tanto, pero en fin, hay un montón de cosas sobre las cuales vamos a platicar. Pero mire, para comenzar, para abrir boca, hoy nos acompaña un hombre que viene de la cantera, de la auténtica cantera de la izquierda en México. Se trata de Agustín Guerrero, ya lo vi que anda deambulando por allí, esperemos que pronto entre a la cabina, pero mire, lo invitamos a conversar con ustedes y con nosotros porque conoce sin duda el desarrollo, el crecimiento y la llegada al poder de la izquierda en México de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Fue desde que irrumpió en la escena nacional cuando encabezó los éxodos por la democracia, la toma de los pozos petroleros allá en su natal Tabasco, y luego denunció el fraude electoral del 2006. Bueno, pues se convirtió en una figura sin duda, un referente obligado de la política, no solamente en México, sino en América Latina. Bueno, pues Agustín Guerrero lo acompañó durante todo ese derrotero a lo largo de su vida política, y hay un parteaguas, digamos, que sucede con el crecimiento de la izquierda en este país. Cuando se encaminaba a ser jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ya era jefe de gobierno, una bomba política estalló en el corazón del movimiento político que ya encabezaba. ¿Y qué era? Bueno, pues la revelación de un material videograbado en el programa de Broso, El Payaso Tenebroso, en el que se veía claramente a uno de los hombres más cercanos a
López Obrador recibiendo fajos de billetes de un empresario de origen argentino que luego se supo estaba cobrando una venganza personal con una de las figuras emergentes de ese movimiento político. Vamos a recuperar parte de este material porque de eso vamos a hablar. Hay una figura que es quien acerca los materiales videograbados a Broso, a Televisa, para detonar y pegar en el centro de flotación del movimiento político que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, que se llama Federico Dorin. Vamos a escuchar a Federico Dorin, que subió un material a sus redes sociales advirtiendo, amenazando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Escuchémoslo. En la desesperación de no poder ocultar ya más el cártel del huachicol fiscal de Morena, la presidenta Sheinbaum calificó como politiquería mi denuncia en contra de Andrés López Beltrán. Por otro lado, doctora, la semana pasada el diputado del PAN, Federico Dorin, denunció ante la Fiscalía General de la República a Andrés Manuel López Beltrán por huachicol y otros delitos. Pura politiquería. Eso es lo que le quería preguntar. Pura politiquería. De esto pero no sería necesario que se investigara también. Bueno, pues eso lo verá la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería. Le recuerdo, presidenta, que el corazón de mi denuncia es una carta del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, del gobierno anterior, en el que señala a Juan Carlos Madero Larios como el principal responsable del huachicol desde la segunda posición más relevante en el área de aduanas, el amigo de la infancia de Andy López Beltrán. Y entiendo, sin agravio, sin rencor, que usted me ha vuelto a amenazar. Me amenazó con volverme a calumniar, con volverme a estigmatizar, con volverme a atacar políticamente por decir la verdad. Usted y yo nos conocemos desde hace muchos años, presidenta. Yo sé que usted recuerda muy bien que en 2004 fui yo, nadie más, el que hizo públicos las corruptelas y los fajos de billetes con ligas que recibían los políticos corruptos cercanos a López Obrador en la Ciudad de México. Usted y yo no hemos olvidado esa página negra de la historia de México. Y sé que usted no ha olvidado que fui yo quien la hizo pública. Por eso sé que me quiere volver a amenazar, que le salió el dato protegido que lleva adentro y me quiere callar. Desafortunadamente, ante su desesperación, porque volví a demostrar la corrupción del huachicol fiscal de Morena, pues le salió el dato protegido que lleva adentro, presidenta. Y me quiere callar, como callaron a Carla Estrella en Hermosillo, como lo intentó Tania Contreras contra Héctor de Mauleón. Le salió ese tufillo intolerante de la Aida Sansores, que hasta censores judiciales le impone a los medios de comunicación, pero no me voy a dejar y no me voy a callar. No lo ha logrado nunca y no lo va a lograr. Yo no me voy a callar, presidenta. Tengo la verdad de mi lado. Cuando me vuelva a calumniar, cuando me vuelva a difamar, cuando me vuelva a injuriar, solo le voy a pedir una cosa, presidenta, que me parece que no es mucho pedir. Deme la réplica. Permítame defenderme en el mismo lugar, en la mañanera, con la misma audiencia y en el mismo espacio. Porque si alguien es bueno para criticar, tiene que ser bueno para escuchar la defensa de a quien se ataca, se calumnia, se injuria, se difama sin argumentos y sin pruebas. Regresamos en un momento más, destrozando la noticia con Maldonado.
Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. La entrevista con Maldonado. Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Destrozando la Noticia. A propósito del material que usted acaba de escuchar y de ver a través de las plataformas digitales en este programa, es que tengo el gusto de saludar en esta cabina a Agustín Guerrero, quien fue presidente del Partido de la Revolución Democrática justamente cuando detona este escándalo nacional, el de las ligas que involucra a René Bejarano y a este empresario de origen argentino. Agustín, buenos días, bienvenido, antes que nada. Muy buenos días Fernando, buenos días al auditorio, qué gusto estar aquí contigo. Al contrario, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, pues acabamos de escuchar a Federico Dorin, un personaje que usted conoce muy bien desde el momento en que fabrica toda esta estrategia política de desgaste en contra particularmente de Andrés Manuel López Obrador, a quien ya le veían espolones para gallo. Así es. Bueno, un poco más cerca del micrófono, por favor. Gracias. Así es, Fernando. Federico es un personaje hecho en la escuela de Diego Fernández Ceballos. Diego Fernández Ceballos, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, pues se convirtió en la figura más importante del PAN. Fue candidato a la presidencia en el 94, recordamos, contra Zedillo y contra Diego Cárdenas, y era un polemista importante, ¿no? en ese tiempo. Y Federico Dorin es de esta escuela, se forma con él y con el amparo político de él. Y en la Ciudad de México, él desarrolla su carrera en la alcaldía Benito Juárez, que es el punto de mayor fuerza del PAN. Desde entonces ha sido diputado local en varias ocasiones, por lo menos en 2 que yo recuerde. Ha sido diputado federal en al menos 3 ocasiones y senador de la República también. Entonces, digamos que desde el 2000 hasta ahora ha estado viviendo de la curul, ¿no? Y solamente en una ocasión fue por mayorías, casi siempre es por representación proporcional. Y es un personaje que pues lo han utilizado, o él mismo se ha dedicado a golpear a la izquierda. Desde que él empezó su vida política, siempre su perfil ha sido el del trabajo sucio, le digo yo, el trabajo de cañería, el de inventar, el de calumniar, el de desprestigiar, el de estar dando golpes bajos, el de lanzar una acusación sin ninguna prueba, ¿no? Sin sostener elementos que verifiquen sus dichos. Y siempre ha sido, ese es el perfil de Federico Dorin. En el 2004, justamente, cuando se dio a conocer los videoescándalos, él fue el mensajero del grupo de Diego Fernández Ceballos y de Salinas de Gortari, de llevar los videos que había grabado Carlos Ahumada al programa de Broso, que Broso tenía en aquel tiempo, y él lo presenta. Él va, era diputado federal, en ese momento acababa de entrar a la Diputación Federal, y entonces presenta este material, pero como un encargo de Diego Fernández y de Carlos Salinas. Carlos Ahumada ha contado ya en su libro qué pasó, por qué esos videos llegaron a manos de ellos, ¿no? de la derecha, y ya el uso político que se hizo de ese material, en realidad tenía el objetivo, pues, de desgastar a Andrés Manuel López Obrador, de decir que lo que ocurría en los videos, que era recibir dinero por parte de Bejarano y luego, de Ahumada, pues era parte de una mecánica de financiamiento político de Andrés Manuel López Obrador, lo cual era totalmente falso. Se hizo la investigación en aquel tiempo, Bejarano fue a la cárcel, se hizo el deslinde de responsabilidades, y bueno, ya esa parte se superó. Lo que se dijo por parte de Andrés Manuel el primer día que se ven estos videos es que se trata de una lanzada de Diego Fernández y de Salinas de Gortari para sacarlo del proceso electoral. ¿Por qué? Porque en el 2003, un año antes, a la izquierda, al PRD, le había ido muy bien, ya en las elecciones intermedias. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenía un gran liderazgo, se había vuelto también una figura nacional, Andrés Manuel López Obrador. Tú eras entonces presidente del partido. Yo era el presidente del partido para esa elección y en ese periodo. Y
Y en ese gobierno Andrés Manuel inauguró la mañanera, no le llamamos la mañanera, era su rueda de prensa que daba todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? Y fijaba la agenda política. Esa fue una manera de comunicación. Una difícil cohabitación con el presidente de la República de entonces, que era sí, Vicente Fox. Y que además nos permitió, por única vez realmente, hacer un contraste en vivo y en directo de dos formas de gobierno, de dos visiones de gobierno, que era la del PAN de Vicente Fox y la de Andrés Manuel en la Ciudad de México. Entonces, se podía contrastar con mucha claridad las dos visiones de gobierno, y eso fue fortaleciendo mucho el liderazgo de Andrés Manuel, de tal manera que para el 2004, una vez que pasa la elección intermedia, pues no hay duda de que Andrés va perfilado como candidato a la presidencia de la República por el lado de la izquierda para la elección del 2006. Y entonces, entre otras cosas, tratan de echarlo fuera de la boleta electoral con... Sin embargo, sí hay un periodo de turbulencia a partir de que se revelan esos videos. No hay manera de truquear lo que se veía en el material video grabado. No. Mira, eso fue el 3 de marzo del 2004. Así es. Fue el 3 de marzo. El 1 de marzo, 2 días antes, había salido otro video de Carlos Ursúa, que era el secretario de Finanzas, jugando en Las Vegas, ¿no? También como parte de ese material. Y fue un golpe... Una revelación que le costó el trabajo a Carlos Ursúa. Bejarano fue a la cárcel. Carlos Simas, que en ese momento era el delegado de Tlalpan, tuvo que pedir licencias, renunció al cargo, también fue sujeto a proceso. Déjame detenerme en esta parte, porque hay un momento en la retórica de Federico Dorin en donde dice, presidenta, usted y yo sabemos... sugiriendo esta parte de la historia, porque Carlos Simas era el esposo de Claudia Sheinbaum en ese momento. Así es. Y cuenta la leyenda, así lo voy a poner en esos términos, que Andrés Manuel reúne a su círculo cercano y pregunta quién más recibió dinero. Y Sheinbaum le dice Carlos Simas, siendo su esposo. ¿Es cierto? Eso es cierto. Eso es el día 3 de marzo. Ese es el 3 de marzo, cuando sale el video de Bejarano. Estaba el gabinete, como todos los días, reunido, revisando los temas de seguridad, la agenda de la Ciudad de México. Y al término de la sesión, les dice Andrés Manuel, a ver, ¿quién más está involucrado con este señor? ¿No? Con Carlos Ahumada. Con Carlos Ahumada, porque no me voy a llevar otra sorpresita. Ya estuvo bien de que... a través de los medios nos estamos enterando. ¿Estaba descompuesto, ¿no? Andrés Manuel? Estaba molesto. Estaba muy molesto porque la imagen de Bejarano recibiendo los recursos. Hay que recordar que René Bejarano fue el secretario particular de Andrés Manuel del 2000 al 2002. 2 años y medio. Bejarano renuncia por ahí del mes de octubre del 2002. Y en ese año del 2002 ocurren 2 cosas que van a marcar la relación de Andrés Manuel con Ahumada y con Rosario Robles, que había sido la jefa de gobierno sustituto, es la que cierra la administración y realmente la que trae a Carlos Ahumada al PRD. De pronto aparece este personaje de la mano, literalmente de la mano, como pareja. Sí, no es una metáfora, ¿no? Auténticamente de la mano. De la mano y lo introduce al círculo político, que en ese momento ya la Ciudad de México pues, era gobernada por la izquierda, entonces gobernábamos la mayoría de las delegaciones, tenía ya una representación política muy importante. Bueno, en 2002, en una mañanera, en una reunión de gabinete, le informan a Andrés Manuel que en la alcaldía Álvaro Obregón, ahora alcaldía, en la dirección Álvaro Obregón, se hundió un camión. Se hizo un socavón y se hunde un camión de gas, de tanques de gas, ¿no? Y entonces dicen, a ver, ¿por qué se hundió eso? A ver qué está pasando ahí. Y entonces le informan, él venía de Tabasco, entonces hay cosas chilangueras que no maneja. Y una de ellas es que en esa zona de Álvaro Obregón fue una zona de minas. Se extraía arena, se extraía grava de esa zona para hacer ladrillos cuando se va formando la Ciudad de México. Entonces, esa zona está minada, tiene muchos túneles y no había un cavernas mapa, y demás. Sí, cavernas, y no había realmente un mapa de riesgos. Eso lo sabían los trabajadores y los delegados que iban pasando por esa zona, pero no había un mapa de riesgos. Entonces dicen, esta zona es así, ¿no? Y entonces dice Andrés,
bueno, pues tuvimos suerte porque fue un camión de gas, pero igual se puede haber ido ahí un transporte escolar, un transporte público y hubiéramos tenido más problemas. Y entonces dice, a ver, ¿cuál es la situación de esto? Ah, bueno, ha habido contratos, le informan, a una empresa que era el Grupo Quartz, el propietario era Carlos Ahumada, donde se pagaron 1.200 millones de pesos de aquellos años, es una gran cantidad, hoy también lo es, para tapar las minas, para rellenar las minas. Y entonces le informan a Andrés Manuel que esa mina en particular aparece en un contrato rellena. O sea, no tendría por qué haberse hundido el socavón. el socavón. Y entonces ya tiene toda la información. Ahí se descubre que son no solamente una, son casi 120 tiros de mina que están trabajados por esa empresa de Quartz. Y él manda a hacer una auditoría, ¿no? Un peritaje, hacen unas calas y resulta que nada más eran 2 metros de cemento y luego todo lo demás seguía siendo el mismo túnel, ¿no? Fue un truco, pero una trampa. Cobraba por 100 metros, 150 metros y nada más trabajaba 2. Y entonces dice Andrés, no, a ver, espera, vamos a ver, esto es un fraude. Y empiezan a jalar la hebra y resulta que efectivamente que había hecho 100 metros de túneles de kilómetros que se supone que se había comprometido. Bueno, Andrés Manuel ordena en junio de 2002 cancelar los CLCs de Ahumada, de las empresas de Ahumada, o sea, las cuentas de pago, las cuentas de pago, que son los adelantos que se le van pagando a los empresarios, se llaman CLCs, y entonces ordena a Andrés Manuel que se le cancelen los CLCs que haya de Ahumada. Y de pronto resulta que el señor tiene, por ejemplo, obras en la delegación de Tláhuac, donde le pagan por 35 kilómetros para pintar de amarillo las orillas de las banquetas, ¿no? Entonces, las guarniciones. Las guarniciones. Y dice Andrés Manuel en esos años, en el año 2000, 2002, pero ¿cómo 35 kilómetros? Si en Tláhuac ni siquiera hay banquetas, o sea, sigue siendo un pueblo, ahí no hay guarniciones. No hay guarniciones, y a ver dónde está no, pues nada, ¿no? Ninguna. Y entonces le descubren muchas tranzas a Carlos Ahumada y ordena a Andrés Manuel cancelar los LCs hasta que se haga una investigación de qué sí hizo y qué no hizo, ¿no? Y le pide, le instruye, sería, a René Bejarano, que era el secretario particular, ¿no? En junio de 2002, le instruye a que les diga a todos los jefes delegacionales, a los delegados políticos de ese tiempo, a que 0 contratos con Carlos Ahumada y a congelar cualquier obra que tengan con Carlos Ahumada, en lo que se hace la investigación. Entonces le dice a él, tú te encargas de eso porque los conoces bien, ¿no? Te hacen caso, tú te encargas de eso. Viene el 2004, ¿no? Y lo ve a Bejarano recibiendo dinero de Ahumada. Y entonces eso molesta muchísimo a Andrés Manuel, porque dice, a ver, yo le di la instrucción de que no, 0 tratos con Ahumada y mírenlo, ahí está recibiendo esos dineros, ¿no? Y eso le cuesta el exilio del grupo político de Andrés Manuel. Eso le cuesta la cárcel. Aparte de la cárcel, aparte de la pena. Y la vida política. La verdad es que era un personaje con mucha un buen capacidad, cuadro con fuerza política en la Ciudad de México. Y ahí se acabó. Ahí se acabó, ¿no? Ya ahí se acabó. Y queda muy molesto Andrés Manuel. Ahora, ¿cuál es la lectura que hace Andrés Manuel de los videoescándalos? Que el objetivo es él. O sea, el objetivo político es desprestigiarnos, desprestigiar al movimiento, desprestigiar a mí como jefe de gobierno, porque es una figura muy cercana a Bejarano, ¿no? No hay manera de decir que no estaba ahí, porque era el secretario particular, y Andrés Manuel declara que es una lanzada contra él. Pero Agustín, hoy en día no está Andrés Manuel López Obrador en el poder, ¿no? Ya no figura en este momento, está ya en su finca en Chiapas y demás, pero están los hijos. Y Federico Dorin, que ya ha dado muestras de no detenerse para golpetear a los cuadros dominantes de la izquierda en México, en cualquier momento va a revelar algo, porque ya hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra del hijo de López Obrador. Sí, déjame más terminar de cerrar este círculo. O sea, eso es en marzo de 2004 y sí es un golpe muy duro, nos pega en la línea de flotación el tema de la honestidad, el tema de la honradez, ¿no? La honestidad valiente. La honestidad valiente. Y durante 2 meses, marzo, abril y principios de mayo, la verdad es que nosotros nos quedamos paralizados. O sea, el partido, el comité, con el golpe que se recibió. Pero en mayo ocurre un asunto que va a abrir
el tema del desafuero, que es la denuncia que presenta la Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces, ese es el momento en el que ahí está la prueba de que se trata de una lanzada, porque teniéndonos en el suelo... En términos boxísticos, le bajaron la guardia a Andrés Manuel y le metieron un recto de derecha con la denuncia penal. Estás en el suelo. O sea, yo lo que digo es que ese fue un error político de Fox, porque nosotros estábamos con un tema muy difícil de cómo argumentar los videoescándalos de Bejarano, ¿no? En el tema de la honestidad, ¿no? No teníamos realmente, nos costaba mucho trabajo explicar, tener pruebas, decir que era una lanzada contra Andrés Manuel. No había elementos hasta que aparece la denuncia de la Procuraduría. Y ante esa denuncia de la Procuraduría, nosotros convocamos a la defensa de los derechos políticos de Andrés Manuel y así inicia el movimiento del desafuero, que dura prácticamente un año y que proyecta a Andrés Manuel pues como un líder. Le construyen involuntariamente la plataforma presidencial. Pero entonces, okay, ¿veremos un golpe político más fuerte de parte de la derecha, como la llamas tú? Mira, yo creo que la investigación que debe de llevar adelante la Fiscalía, yo espero que sea una investigación profunda, o sea, lo que se conoció también ahora con el caso del contrabando de combustible no es una... El huachicol fiscal. El huachicol fiscal, que en realidad no es huachicol fiscal, es contrabando. El delito es contrabando, ¿no? Y es una red muy amplia que involucra tanto a servidores públicos, civiles y militares, civiles y de la Armada, involucra empresarios, entre comillas, que, ¿no?, son los que ponen el dinero, son los dueños de la mercancía o de las mercancías que están ahí y que involucra una red muy amplia de distribución también, por lo que hemos conocido en los reportes. Entonces, yo creo que la Fiscalía está obligada. Ayer mismo el secretario de la Marina externó un mea culpa. A ver, no podemos ocultar esto. Sería un error haberlo querido ocultar. Vámonos de frente, como dice la presidenta, a fondo hasta donde tope, ¿no? Entonces, me parece que hay una parte muy sólida en la investigación que habrá que seguir jalando los hilos hasta donde llegue. Y Federico Dorin lo que ha hecho es aprovechar esta coyuntura para sacar la raja política sin pruebas. O sea, porque ¿cuál es la prueba? Que estudiaron juntos en la primaria, ¿no? Que el amigo de Andy, cuando mete el nombre de los hijos del presidente, no lo mete en un contrato vigente, sino en una foto escolar, donde dice, bueno, es que este cuate que ahora está acusado de contrabando, fue compañero de clases de Andy. Bueno, pues está bien, pero eso no es una prueba. Digo. Bueno, pues ahí está un testimonio vivo del desarrollo político de la historia en este país, por lo menos de las últimas 2 décadas y media. Agustín, muchísimas gracias que nos acompañó esta mañana para compartirnos toda esta experiencia y estas vivencias. Son las 10 de la mañana, llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Gracias por su atención. Mañana nos escuchamos y nos vemos en estas mismas frecuencias en punto de las 9:30. Pásela bien, muy buen día. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN. Lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.